Hola a todos. Si estás cansado de pagar facturas de televisión por cable cada mes, tenemos una solución para ti en este video. Te mostraremos cómo construir tu propia antena de TV casera, que te permitirá acceder a los canales de televisión gratuitos y disfrutar de una programación variada sin gastar un solo centavo. Además, no necesitas ser un experto en electrónica para construir esta antena. Así que prepárate para cortar el cordón y decirle adiós a las facturas de televisión por cable para siempre. Comencemos. En nuestro proyecto vamos a utilizar 2 latas de refresco o de soda de aluminio. Vamos a usar cable de 3 milímetros de diámetro. Puede ser aluminio o cobre. 2 bombillos reciclados. Fíjate lo que tengo acá en las manos. Cable para unir. Cable coaxial para hacer la instalación hacia la antena. Un conector. Voy a utilizar 2T PVC de 3/4 de pulgada más 2 codos PVC de 3/4 de pulgada y un pedazo de tubo PVC de 3/4 de pulgada en este proyecto, tornillos y algunos conectores. Te voy a enseñar a hacer esta antena para que ahorre dinero y deje de utilizar el servicio de cable si tus recursos económicos están bajos. Entonces vamos a iniciar rápidamente. Vamos a terminar de desarmar este otro bombillo que tenemos acá, el cual ya se había quemado y los LED no funcionan. Entonces, como te dije acá, es quitar toda esta parte y dejarlo de esa forma. Ok, fíjate ni qué fácil limpiamos este bombillo. Aquí vamos a ampliar un poco. Puedes utilizar una barrena o un destornillador. Ok, ya yo creo que está bien ahí. Entonces ya tenemos esa parte realizada. Vamos a tomar las 2 latas y vamos a construir en una un agujero. En ambas, perdón, vamos a construir un agujero similar a este, con la intención de cruzar este cable de 3 milímetros por acá. Entonces vamos a buscar una barrena. Aquí tengo el taladro y voy a completar de hacer la perforación aquí en el... Tengo que ampliar este agujero debido a que vamos a cruzar el cable por allá. Ok, aquí simplemente vamos a terminar de quitar esta parte que está acá con mucho cuidado. De esa forma. Ok, observa. Y podemos observar que ya esta parte del bombillo la podemos colocar de esta forma aquí. Fíjate cómo va quedando. Muy bien, entonces eso va a quedar de esa forma. ¿Qué debemos de hacer ahora antes de continuar? Buscar cable, como te había explicado, sacar 2 hebras. Y la idea es hacer la conexión en estos puntos. Observa. Muy bien, voy a hacer entonces 2 barrenitos acá. Uno. Y el otro lo voy a realizar acá. Voy a utilizar estos tornillos tirafondo cabeza tría más un destornillador y lo voy a colocar acá. Vamos a colocar el próximo.
No lo vamos a apretar completamente, solamente vamos a llevarlo. Ok, entonces, de los conductores que tenemos aquí, lo puedes observar. Vamos a sacar puntas. Vamos a aprovechar el otro y vamos a sacarle punta al otro. Tengo aproximadamente 2 metros de cable eléctrico. Y voy a enrollar acá. Y este se va a conectar a la malla de nuestro cable coaxial. Terminamos de apretar. Ok, fíjate. Vamos a colocar el otro, que también se va a unir a la malla. Espero que vaya siguiendo los pasos. Es una antena reciclada que vamos a hacer con materiales caseros. Bien, ahora nosotros debemos de fijar esta parte acá. Para ello vamos a hacer un agujero pequeño aquí en la parte lateral. Aunque tú también podrías pegarlo con algún adhesivo al cuerpo. Yo podría utilizar silicón caliente y unirlo acá. Pero yo lo quiero hacer con tornillo para que quede bien sujeta. Entonces voy a hacer un pequeño agujero lateral y luego voy a cruzar un tornillo para agarrarlo bien del cuerpo de la lata. Para ello tomo la barrena y aquí en este punto realizo mi agujero. Ok, como pueden ver, el material es muy débil. Entonces vamos a colocarlo directamente con silicón caliente. Prueba fallida. Muy bien, fíjate, se acaba de estropear la maquinita de aplicar el silicón. Si alguien se motiva y quiere hacer algún aporte al canal, puede hacerlo a través de la Supergracia. Así esa donación nos ayudaría a nosotros a comprar esta herramienta para poder llevar este contenido a cada uno de ustedes. Así que esto nos sirve, lo vamos a colocar por acá y vamos a tener que hacer esta parte manual. Para ello vamos a cruzar el cable por esta sección que observa acá. Lo vamos a llevar hasta acá, lo vamos a colocar aquí y entonces aquí debemos de pegarlo con silicón. Voy a utilizar otra estrategia. Ok, tengo un soldador de estaño y aquí tengo el componente de silicón. Entonces solamente voy a calentar aquí y de esta forma voy a hacer la unión . Bien, amigos, le apliqué silicón, así quedan las piezas ya unidas, firmes, como puedes observar. Vamos a continuar. Para continuar, vamos a tomar el cable, lo voy a cortar por mitad, porque ahora vamos a trabajar con el dipolo de la parte interna, que es el que va a ayudarnos a nosotros a captar todas las señales de TV que se encuentren disponibles en nuestra región, y va a hacer que esta antena sea dos veces más potente que una antena normal. Para ello vamos a pelar acá un poco. Muy bien, entonces vamos a buscar el cable, que aquí lo tengo. Este es un cable de aluminio eléctrico de 3 milímetros de diámetro. Para las personas que me piden las medidas en pulgadas, de 1/8 de pulgada puede ser. Y vamos a cortarlo de la distancia de nuestra lata de soda. En este caso, esta lata posee una distancia de 6 pulgadas y 1/4, 16 centímetros. Entonces, a nosotros debe de haber un sobrante hacia adelante de la misma longitud de la lata. Por ende, yo necesito introducir el cable a través de la lata y que sobre de cuerpo hacia afuera 6 pulgadas y 1/4 o 16 centímetros. Para ello, tomo la lata, observa, fíjate dónde termina acá, con esa pieza adherida. Entonces, para no cometer error, yo le voy a dar hacia afuera 8 pulgadas y después lo corto. Y hacia acá atrás ese sobrante.
Espero que lo pueda captar. Mira, ese sobrante. Todo lo que sobre lo vamos a cortar después. Y puedo cortar dos pedazos iguales. Ok, uno y vamos a cortar el otro de una vez. Aquí tengo el otro del otro lado. Y vamos a quedarnos con esta parte de cable. Lo vamos a enderezar porque debe de quedar derecho el elemento. Tú puedes utilizar un tubo de cobre. Ok, y lo hemos enderezado lo mejor posible. Entonces, ¿qué sigue ahora? Ahora debemos de introducirlo para que salga por acá. Pero si te recuerdas en un video anterior que hice un modelo similar a este, aquí debo de colocar un aislante para evitar que la varilla haga contacto con la lata, porque esto dañaría nuestro trabajo y no serviríamos, no captaríamos señal, en pocas palabras. Entonces vamos a buscar un elemento para ubicarlo aquí. Acá tengo cable coaxial RG6 y voy a cortar una pequeña sección de la goma y la intención es alarla hacia afuera hasta extraerla. Ok, fíjate cómo la saqué. Vamos a cortar otro pedazo del mismo tamaño. Ok, entonces vamos a introducir primeramente la varilla. Fíjate por acá. Y vamos a sacarla por acá por el frente. Todo a veces toma un poquito de tiempo porque hay que centrarla hasta ubicar el centro. Ok, y ahí la tengo. Entonces, fíjate cómo sale por acá por el centro. Y la llevo hacia acá. Como esto tiene una goma, un aislante, no afecta. Y aquí esta parte también es un aislante, no está en contacto. Entonces, fíjate, aquí sí, en la parte frontal, cómo choca. Entonces, tomo el pedazo de goma que había sacado y la intención es cruzarla por acá. Esto te va a garantizar que esta parte en ningún momento esté en contacto ya con la lata. Ese proceso debe de repetirlo con esta. Ya tenemos los dípolos de la antena instalados. Ahora debemos de conectar los cables al conductor interno. Para que esta unión quede bien acá, voy a utilizar estos empalmes que improvisé utilizando un tornillo. Fíjate, lo voy a introducir acá y aquí voy a colocar el cable y cuando yo apriete el tornillo automáticamente todo va a quedar bien firme y sujeto para evitar un falso contacto. Voy a hacer la unión. Fíjate, lo que voy a hacer es que lo voy a colocar acá atrás, lo voy a enrollar acá y cuando yo apriete el tornillo con el cuerpo ya esto va aquí a quedar bien firme. Si tú utilizas una varilla de cobre, tú puedes hacer una soldadura directa. Fíjate, entonces esto le da aquí una buena unión. Eso lo voy a repetir con el otro cable y conector que improvisé y que tengo acá. Ok, aquí es muy importante que observe este detalle. Nosotros tenemos dos alambres del mismo color. No nos podemos equivocar al hacer la conexión. Fíjate, voy a tomar uno cualquiera, vamos a tomar este y voy a sacar la punta. Este está conectado a la varilla del centro de la antena. Ese mismo cable lo voy a identificar del otro lado, fíjate, y voy a pelarlo. Entonces ya no me voy a confundir al momento de hacer la conexión de la antena, para que no vayan a quedar extraviados. Ok, ¿y qué voy a hacer? Voy a tomar un primer codo PVC de 3/4 de pulgada y vamos a introducirlo por él, de esta forma. Ok,
Ok, y lo vamos a llevar hasta acá. Y él va a quedar acá dándole una pequeña vuelta. De esa forma, mira qué fácil. Ok, aquí debemos de colocar un pequeño tubo. Para esto tenemos este tubo acá que vamos a cortar un pequeño pedazo para hacer la conexión, seguir haciendo la conexión. Tomo esta herramienta de corte, voy a cortar esta sección de tubo. Vamos a introducirlo. Vamos a colocar de esa forma. Entonces vamos a tomar una primera T y la vamos a colocar de esa forma, fíjate. Entonces seguimos cruzando nuestro cable. Vamos a llegar acá. Aquí lo vamos a colocar así. Observa, mira. De esa forma. Ahí está. Entonces armamos ese lado. Vamos a armar el próximo lado. Te voy a enseñar un pequeño truco que tú puedes hacer. Este es un pedazo de goma de la que le quité al cable. Okay. Vamos a tomar esta parte. Vamos a cruzarla acá. Fíjate, si la introduzco acá, hay mucha posibilidad de que esta parte quede floja. Observa que se va a salir. Entonces voy a tomar el pedazo de goma. Esto lo hice fuera de cámara probando. Lo coloca de esa forma ahí. Sostiene bien y debe de girar. Ok, mira la goma acá donde se encuentra y mira qué firme queda de esa forma. Te evita de utilizar cualquier adhesivo. Vamos a cortar el otro pedazo de tubo para hacer el empalme acá. Aquí debo demostrarte un dato interesante. Vamos a tomar la cinta y vamos a separar desde el centro hasta el otro centro 20 centímetros. 8 pulgadas. Observa, 8 pulgadas. Entonces lo coloco así. Mido 8 pulgadas. Ahí lo tengo. Tengo 8 pulgadas. Es decir, que esas dos varillas te van a quedar separadas en 8 pulgadas o 20 centímetros. Y tomo el tubo, mido y corto ese tubo por acá, que me va a dar esa longitud o medida. La medida debe de oscilar entre 15 o 20 centímetros. Correcto. Entonces aquí sigo introduciendo. Bien. Y debo de sacar ahora por esta parte. Ahora vamos a cerrar todo. Ok, y ahí ya tenemos prácticamente la antena lista. Antes de terminar de colocar acá esta T, nosotros vamos a hacer el empalme para que esta unión quede oculta en el tubo y la antena tenga una mejor visión, es decir, que la antena se vea muy profesional. Ok, entonces voy a cortar una sección de tubo también acá para colocar esta T. Bien, ahora vamos a buscar cable coaxial. Rápidamente en un extremo, este cable lo voy a reutilizar. Vamos a colocar un conector con la finalidad de poder llevar la conexión de la antena hacia el TV. Ok, y del otro lado vamos a pelar para hacer este empalme aquí. Entonces ya tengo una malla que la estoy reutilizando aquí. Voy a cortar y hago el empalme. Para facilitar el trabajo, voy a primeramente a cruzar el cable coaxial de esa forma. Observa, mira cómo lo pasé. Entonces ahora sí vamos a unir. ¿Te recuerda de los cables pelados? Aquí lo tengo.
Lo identifico, lo puedo unir. Aquí están unidos y ese va unido con el conductor central. Hay que evitar que los cables pelados estén en contacto con esta parte porque podría esto ocasionar también una mala señal o que la antena no funcione. Entonces lo correcto siempre es limpiarle un poco el dieléctrico y eliminarle parte de esta capa que tiene aquí. Lo voy a hacer y retorno. Observa el efecto que te decía, mira, cómo lo quité aquí. Entonces ya sí puedo tranquilo hacer la unión del cable. Vamos a empalmarlo. Si desea soldar también puede hacerlo. Yo voy a hacer este empalme manual. Voy a doblar de esa forma para tratar de alejarme lo más posible. Y aquí, esta parte, voy a ir enrollándola aquí. Entonces vamos a colocar aquí cinta. Aquí tengo tape, voy a colocar tape aquí. Finalmente, solamente es colocar la parte de la malla, que son estos dos cables que tengo acá. Entonces estos se conectan con la malla del cable coaxial. Y aislamos bien. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades para que reciba estos proyectos que constantemente desarrollamos aquí en el canal. Si tiene algún comentario, puedes hacerlo. Tengo los diseños en dibujo que podría llevarlo a la página web jmactualidades.com y allí tú puedes buscar y descargar estos proyectos con sus medidas. Entonces, finalmente, fíjate que todo queda oculto. Vamos nosotros a ocultar este cable para que esta antena se vea bien. Y lo coloco de esa forma. Muy bien, amigo, mira, de esta forma hemos desarrollado esta potente antena que te va a servir a ti para ver televisión gratis en tu país. Te recuerda de las medidas final. Vamos a medir. Nosotros tenemos 20 centímetros de longitud acá. Puede ser esta distancia que tenemos aquí. Vamos a tantear, a improvisar, porque es bueno improvisar a veces, con esta medida de 20 centímetros o 8 pulgadas que tenemos de cable. Yo voy a calcular esa distancia acá con el programa para ver en qué frecuencia está operando esta antena. Sin embargo, voy a hacer la prueba. Si no funciona, la voy a cortar a 16 centímetros, que es la distancia ideal para operar en la frecuencia de 470 MHz. Pero quiero hacer una prueba así de esta antena. Esta antena, con los cálculos que hice cuando la corrí con el programa, presentaba una ganancia de 7 dBi. Una distancia, un cálculo para ello teórico. En la práctica debe de andar de 6 por lo menos en dBi de ganancia. Un buen ancho de banda. Entonces vamos con la prueba de esta antena. Muy bien, amigos, observa, no tengo señal en mi televisor, todo está desconectado. Fíjate, no hay señal en el televisor. ¿Qué procede ahora? Realizar la instalación de la antena. Vamos a hacer la conexión, fíjate, vamos a ponerle un canal digital. Ok, ahí tenemos un canal digital. Vamos a observar acá atrás, fíjate, no hay conexión. Por otro lado, tengo la antena
acá en mis manos, desconectada. Vámonos a acercar acá a la ventana. Fíjate donde tengo la varilla desmontada. Vamos a buscar acá. Acá viene el empalme. Y aquí tengo mi cable coaxial que viene del techo. Ahora yo voy a conectarlo aquí. Y nada, no tengo señal. ¿Por qué? Porque no tengo una antena instalada. Fíjate, no hay servicio. Vamos juntos a hacer la instalación de esta antena y cuando bajemos vamos a encontrar ya la señal disponible. Ok, hicimos ya la instalación de la antena, que fácil, observa. Acá empalmamos el cable coaxial. Aquí tengo mi varilla. Vamos a subir a 6 metros. Vámonos entonces abajo para ver los resultados. Ok, retornamos. Todo está como lo dejamos, excepto que ya tenemos señal en nuestra televisión. Observa. Ahí tenemos el cable conectado que viene del techo. Aquí tenemos el cable coaxial que viene de la ventana. Perdonen los regueros. Aquí está todo instalado como lo dejamos. Y tenemos señal en nuestra TV. Vamos a buscar cómo se ven los canales. Excelente. 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 Nítido. ¿Qué te parece esta antena, querido amigo? Te invitamos a que la construya. Voy a hacer el diseño de esta antena. Lo voy a llevar a la página web jmactualidades.com para que tú puedas tomar las medidas. ¿Qué te parece? Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas a JM Actualidades. Recuerda que esta antena puede ser orientada buscando la repetidora más cercana. Puede incluso utilizarla dentro de tu hogar. Fíjate ese canal. Vamos a hacer una prueba moviendo el tubo. Fíjate, hago una siempre. Aquí mira el tubo donde está. Disculpen como era la cámara rápido. Fíjate, vamos a mover un poco. Mira. Fíjate, eso es orientar la antena hacia donde se encuentre la repetidora más cercana. Y fíjate cómo mejoró la señal. Espero que con esta demostración haya quedado convencido de la importancia de hacer una muy buena antena que funcione, para que tú no pierdas tiempo haciendo cosas que no operan y que hay en las redes. Finalmente voy a hacer la desconexión para que ustedes vean cómo se pierde la señal. Vamos a dejarlo en el canal inicial, vamos a bajar otro canal mejor. Ahí tenemos otro canal y vamos a desconectar todo desde aquí. Y voy a dejar la cámara fija ahí y que tú veas mi mano. Aquí tengo mi conector y se pierde la señal. Será hasta un nuevo video. Muchas gracias.